Hola y bienvenidos a otro video más del curso de Go. En este video vamos a hablar sobre los conceptos básicos, conceptos mucho más que básicos, porque en realidad no sé cuál es tu nivel de conocimiento con respecto al tema de la programación, así que voy a intentar abarcar todo lo mínimo necesario para que puedas entender todo el curso. Pero para no aburrirte, voy a intentar ser lo más concreto posible. Así que vamos a iniciar. Existen varios tipos de lenguaje. Hay lenguaje interpretado y lenguaje compilado. Go es un lenguaje compilado y los lenguajes de programación compilados son lenguajes que traducen el código fuente. Ese código que tú escribes se traduce a un lenguaje que se llama normalmente lenguaje máquina, que es un lenguaje que es interpretado por la PC o el hardware donde estás intentando correr tu código. Es decir, si estás en Windows y lo traduces para que Windows lo entienda, al tratar de ejecutar esto en Linux no va a poder funcionar. Pero puedes compilar tu programa también en Linux, ya que Go tiene una especie de soporte para todos los sistemas operativos. Hay ciertas ventajas de que un lenguaje sea compilado o interpretado, pero todo depende del caso de uso para la cual estés programando. Normalmente Go es muy rápido porque sus programas son compilados. Palabras reservadas. Todos los lenguajes tienen palabras que significan algo dentro de sí y no puede ser usado como variables, como nombre de variables o como nombres de función. Normalmente a este tipo de cosas se le llama identificador. Entonces, las palabras reservadas son esas palabras que tienen alguna funcionalidad dentro del lenguaje donde estás programando y no puedes usarla más que para la función en que fue creada. Identificador, ya te los comenté ahorita, identificador son los nombres de las funciones o de las variables. Son estas cosas que sí puedes crear tú, si las puedes escribir, si puedes poner un nombre que identifique lo que vas a hacer con ella. Al final, un identificador son nombres de variable y nombres de funciones. Vamos a hablar sobre las funciones. Las funciones son estructuras que encierran pequeños procesos que realizan tareas y en la práctica es muy conveniente ya que te pueden ayudar a organizar tu código. Imagínatelos como una caja negra donde puedas introducir datos y te regresan ciertos resultados. Obviamente esta caja negra es simplemente un ejemplo porque tú al final tus funciones sí vas necesariamente a construirla, pero también puedes usar funciones de terceros. Esto más adelante lo veremos. Pero tenlo en mente, los operadores lo veremos mucho más adelante a detalle, pero quiero que tengas en mente todos los conceptos que te estoy dando acá, manténlos, porque los iré nombrando mediante vayamos caminando en todos los conceptos que abarca todo el tema de programación en Go. Los operadores son símbolos que indican cómo se debe manipular los operandos, es decir, como una operación de suma. Si recuerdas, te dicen que hay operados y operadores. Entonces tenemos que los números vendrían siendo los operados, y el operador vendrían siendo los signos de suma, resta, multiplicación. Bueno, en programación también es así. Para tú definir un cálculo, necesitas estos operadores y estos números, que al final estarás formando expresiones matemáticas. Tranquilo, poco a poco iremos viendo y en la parte práctica te darás cuenta de que no es más que temas matemáticos. Las variables son pequeños espacios en el sistema de almacenamiento de la memoria principal que está asociado a un identificador o a un nombre. Es decir, tú defines una variable y el sistema separa un pedazo de memoria y lo asigna a ese nombre de identificador que le diste a la hora de definir una variable. Esto es muy abstracto, así como te lo comento, pero lo único que tienes que saber es que al tú definir una variable estás definiendo un pedazo de espacio para poder jugar con él. Es decir, vas a poder meter datos, sacar datos, usar esos datos que están dentro de esa variable para cualquier cálculo o operación. Todo depende de qué quieras hacer. Y lo otro que debes tener muy claro es que estas variables tú le asocias un nombre al crearla. Como último, sobre la variable quiero que sepas que está atada a un ámbito. La palabra ámbito te la definí un poco más abajo y ahorita la explico. Pero el tema es que las variables nacen y tienen un espacio donde pueden trabajar dentro de tu código. Fuera de este espacio, la variable no puede trabajar, así que queda encerrada dentro de este espacio que se llama ámbito. Y podríamos decir que una variable está viva solo dentro del ámbito donde fue generada dicha variable. Esto del ámbito es muy abstracto y complejo de entender. Se aprende con práctica. Cuando te das cuenta de que intentas entrar a una variable que en un sitio ya no existe, entonces ahí te vas dando cuenta de que yo la creé dentro de tal función, fuera de la función no puedo acceder a ella, ok, y así vas trabajando. Obviamente
a veces estas limitaciones dañan la forma en que estás programando y tienes que hacer ciertas cositas adicionales para poder obtener estos datos. Poco a poco lo veremos. Los paquetes son un conjunto de programas o herramientas que se instalan o que se descargan en tu ordenador con un fin determinado y tú lo puedes usar para desarrollar tus programas. Condicionales. Los condicionales son instrucciones que validan que algo pase y luego proceden a ejecutar un código o a saltar dicho código. Como dato adicional, los condicionales usan operadores para validar las instrucciones. Ciclos. Los ciclos también son una estructura, pero estos los que realizan son secuencias. Ejecutan algo repetidas veces. Imagínatelo como que si encerraras tu código dentro de una estructura que hicieron repeticiones. Estas repeticiones están condicionadas también, es decir, usan operadores y usan condicionales para poder validar si deben repetirse o no. Y ámbito es un área restringida donde las variables pueden existir. Por ejemplo, me vas a escuchar decir mucho ámbito de una función, ámbito de un programa. Es decir, es como el espacio restringido dentro de una función o el espacio restringido de un programa. Bueno, y hasta aquí este video con el tema de los conceptos. No hemos terminado, sin embargo, toca profundizar ya con código de Go. Así que vamos, nos vemos en el siguiente video.